Una vez más, hermanos, gracias a nuestro Dios por permitirnos hablar de su bendita voluntad. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a hablar de un hermoso tema, hermanos, que es para nuestra salvación. Y el título del tema lleva por nombre, y es más bien sacado de un versículo de la palabra de nuestro Dios, y dice así: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Ya viene el verano, hermanos, y muy pronto el tiempo se va deprisa y se acercan el tiempo de los bautizos para los hijos de Dios. No sé cuántos aquí aún no se han bautizado, no sé cuántos ya somos bautizados aquí, pero vamos a ver tres importantes requisitos, hermanos, para poder ser bautizados. Y que ese bautismo, hermanos, pueda tener el efecto que nuestro amado Dios espera en cada uno de nosotros, sus hijos. Porque muchas veces, tal vez, hermanos, nosotros nos llegamos a bautizar porque tal vez muchos de nuestros hermanos nos están invitando cada rato a que nos bauticemos y que nos bauticemos. Y muchas veces, hermanos, accedemos a esa petición, pero muchas veces sin meditar si estamos haciendo lo correcto para ser bautizados. Muchas veces porque vemos que otros se bautizan, a nosotros nos viene la emoción, pero es una emoción pasajera, y también queremos ser bautizados, y no debería de ser así, hermanos, porque muchas veces, aún después de ser bautizados, vemos que ese bautismo no surge el efecto que Dios espera de nosotros, porque no se ha cumplido con esos requisitos que nuestro Dios espera que tengamos para que podamos así ser bautizados. Se oye bonito decir, bautízate para que seas salvo. En realidad, hermanos, la pregunta sería, ¿usted cree que bautizándote usted ya es salvo? Aunque pareciera que la palabra de Dios da esa orden, ¿verdad, hermanos? El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Vamos a empezar, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios, y paso a paso vamos a ir viendo esos tres requisitos, hermanos, para nuestro bautismo. Y dice en San Mateo, el capítulo 28, vamos a empezar del versículo 18 al versículo 20. Pueden estar sentados, hermanos, no se levanten, pero sí agarre su Biblia y lea, porque es menester que se haga esto, hermanos. Y así usted le da gloria y honra a nuestro Dios, escudriñando su voluntad de nuestro Dios. Y dice así, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es el primer mandato de Jesucristo, hermanos, a sus discípulos. Él les dice, por tanto, id, y usa la palabra ahí, doctrinad, que es enseñar. Y es uno de los requisitos, hermanos, que el Señor quiere antes de que usted sea bautizado. El ser bautizado no nomás es un chapuzón, hermanos, de agua, es algo más. Si usted no ha sido doctrinado, enseñado, ¿cómo es que se va a poder bautizar? ¿Cómo se podría bautizar a alguien que no ha sido enseñado? Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros hablamos con las personas de la iglesia, muchas veces dicen, oiga, hermano, ¿y esto no se podía hacer? No, hermano, pero ya usted es bautizado y no le explicaron. Pues no, hermano, no sabía esto. Y nos damos cuenta, hermanos, el peligro de estar bautizando personas sin que sean primeramente enseñadas en la voluntad de nuestro Dios. Imagínense que usted, después de ser bautizado, usted empieza de nuevo a hacer cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, por falta de haber sido adoctrinado. Por eso es que es importante, hermanos, seguir los reglamentos que ya nuestro Dios dejó plasmados aquí en la Escritura, hermanos. Y el primer requisito es que usted sea enseñado. Y Cristo lo está especificando bien aquí, hermanos. Dice, id y adoctrinar, id y enseñar. ¿Qué les van a enseñar? Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros leemos, hermanos, por ejemplo, el Sermón del Monte, vemos cuánta enseñanza hay ahí que Jesús estuvo enseñando al pueblo. Usted lea el Sermón del Monte y va a ver, hermanos, mucha enseñanza que ahí dejó nuestro Maestro. Él fue preparando al pueblo, hermanos. Y así, cada uno, hermanos, de los que hemos de ser bautizados, primeramente debe de ser enseñado. ¿En qué? En guardar todas las cosas que el Maestro dejó que se deberían de guardar. Primero viene la enseñanza. No puede haber bautismo sin enseñanza, hermanos. Y vamos a leer Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Y dice así, fíjense hermanos, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizólo. Dice que venía el eunuco, hermanos, pero él venía de una parte. Si usted lee más los párrafos más atrás, usted se va a dar cuenta que dice que ese eunuco, hermanos, venía de adorar de Jerusalén. Ese eunuco conocía el mandamiento de Dios, todo lo que Dios quería, venía de ahí, hermanos, de adorar a nuestro Dios. A él le faltaba una cosa para alcanzar esa salvación. Y dice que venía leyendo al profeta Elías. Dice que la escritura decía que como cordero fue llevado al matadero, y él empieza a leer, el eunuco. Y dice Felipe, le hace la pregunta al eunuco. Dice: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco es: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces es cuando Felipe le empieza a revelar la palabra de Dios, de a quién se estaba refiriendo esa parte de la escritura, y era nada menos que al Salvador de nuestras almas, al Señor Jesucristo. Si el eunuco, hermanos, hubiera estado solo y no hubiera comprendido la escritura, tal vez no hubiera podido ser bautizado, porque no tenía la enseñanza. Así cada uno de nosotros, hermanos, cada que usted está aquí, sábado tras sábado, viernes tras viernes, por eso es importante, hermanos, que ustedes, yo mismo, cuando estamos aquí, pongamos atención a lo que se está hablando, hermanos. Esta es la enseñanza, hermanos. De aquí para allá va la enseñanza. Y si muchas veces nosotros no logramos, hermanos, entender, muchas veces es porque nos hace falta, hermanos, estar atentos a lo que la palabra de Dios está hablando. No es la persona que está aquí, hermanos, yo siempre lo he dicho. Si a usted a lo mejor no le cae bien el hermano que está aquí al frente, está bien, no lo vea al hermano, oiga la palabra de Dios, que es lo importante en cada uno de nosotros. Es al final lo que nos va a llenar, lo que nos va a hacer reflexionar y lo que nos va a hacer comprender, hermanos. Es la palabra de Dios. No es nadie que se para aquí, nadie del que se para aquí tiene autoridad, hermanos. Nadie. La autoridad es la palabra de Dios. La enseñanza no es el que está aquí, es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí ponga atención. A veces, cuando nosotros no queremos escuchar, hermanos, estamos haciendo otras cosas,
y no ponemos atención a la palabra de Dios, ¿saben cómo se llama eso, hermanos? No es más que orgullo. No es más que no querer escuchar la voz de Dios. Es eso. Aunque no lo confiésemos, no lo digamos, nuestra actitud demuestra cuánto nosotros queremos ser enseñados, hermanos. Nuestra actitud. Y muchas veces se culpa al que está al frente, pero seamos también, hermanos, realistas y seamos gente que le gusta reconocer sus errores y decir, muchas veces la culpa es mía, porque no voy con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Muchas veces a lo mejor vengo con el deseo de estar sentado, pero no de ser lleno de la palabra de Dios. Y es un error, hermanos, que al final de cuentas a los únicos que va a afectar es a nosotros, no al que está aquí parado, sino a nosotros mismos, hermanos. Tengamos en cuenta eso, hermanos, y dejemos que la palabra de nuestro Dios sea la que nos enseñe, hermanos. Vamos a pasar a un hermoso texto en Hechos, capítulo 16. Yo sé que muchos de mis hermanos hasta de memoria se saben esos textos. Capítulo 16, del verso 30 al 33, hermanos. Y dice así: y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Dice, hermanos, y este texto a veces como que decimos, es que los hermanos de otras denominaciones dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y pareciera que como que no aceptamos eso, ¿verdad, hermanos? Como que se nos hace que no está bien eso. Pero ¿acaso no fue lo que los apóstoles le dijeron al carcelero? Él preguntó: ¿qué es menester? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos en ese momento le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y no solo tú, toda tu casa. Y la pregunta es, hermanos, ¿fue así o no fue así? Según lo que leímos. Dice, versículo 23, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Lo que los apóstoles dijeron esa noche, hermanos, se cumplió. Fue así. Fue salvo él y toda su casa. A veces a nosotros nos cuesta, hermanos, creer eso. Y tenemos una grande dificultad con creer nosotros. Y se podría decir, viene de herencia. Porque el pueblo de Israel, viendo tantas cosas, Dios le decía: y ni así
creísteis. Parece que con nosotros sí, se repite la misma historia, hermanos. Ni viendo, creemos. Y ahí está el segundo requisito, hermano. El primero es ser enseñado, ser adoctrinado. El segundo requisito es creer. Y falta uno de los requisitos, hermanos. No el menos importante. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, y dice así: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que cuando nosotros nos bautizamos, ¿somos salvos? ¿O cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos salvos? ¿Quién nos salva? ¿El bautismo o Jesucristo? Es importante saber, hermanos, ¿por qué somos salvos? Si por bautizarnos o porque creímos en el Señor Jesucristo. Muchas veces se dice, bautízate para que seas salvo. Ya bautícese, hermano, si no, no va a ser salvo. Pero cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, hermano, ahí empieza la salvación. Ahí empieza la salvación, hermano. El bautismo fue un mandato recomendado por Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Y él decía en Mateo, en el primer versículo que leímos, que se les tenía que enseñar todas las cosas que él había dicho que se tenían que hacer, ¿verdad, hermanos? Él se bautizó, él no era pecador. ¿Y entonces para qué se bautizó? Para darnos ejemplos, hermanos, de que a Dios se le debe de obedecer. Muchos decimos, yo no me quiero bautizar todavía. No es el tiempo. La pregunta es, hermano, ¿usted tiene la vida comprada acaso? ¿Usted sabe cuándo va a dejar este mundo? Y yo le puedo decir, en realidad, hermanos, cuando cada uno de nosotros no quiere bautizarse, lo que estamos haciendo en realidad, hermanos, es desobedeciendo a Dios. Usted me puede decir, yo creo en el Señor Jesucristo y Cristo cambió mi vida y esto. Ajá.
¿Y entonces por qué no te bautizas? Dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Felipe? Si crees de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Bien, puedes. Si usted, hermano, ya ha creído que Cristo Jesús es su Salvador, es el Hijo de Dios, que envió nuestro Dios para redimir nuestros pecados, ¿qué le impide a usted, hermano, cumplir con el mandamiento de nuestro Dios, de ser bautizado? Usted podría decir que no me siento todavía capaz de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no se siente todavía capaz de hacerlo, hermano? ¿Quiere seguir pecando? Porque muchas veces cuando nosotros oímos, hermanos, que hasta que seamos bautizados, como que Dios de ahí para adelante empieza a tomar en cuenta los pecados, como que muchas veces hemos escuchado mal y muchas veces decimos, no me bautizo todavía, como diciendo como para poder seguir pecando. Pero desde que usted ya conoció a su Salvador, desde que usted ya conoció la voluntad de Dios, usted está pecando, hermanos, porque dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Desde ahí ya está el pecado, hermanos. Desde que usted sabe que el día de reposo es sábado, desde que usted sabe que el diezmo ya está, que se tiene que dar, desde que usted sabe que no se debe de comer, usted ya tiene el conocimiento, ya Dios le ha dado el conocimiento para que usted deje de hacer esas cosas. Y en San Juan dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Usted ya sabe que es el día de reposo el sábado, usted ya sabe que tenemos que guardar los 10 mandamientos de Dios. Sabemos muchas cosas, hermanos. ¿Cuál es el temor de hacer claro que nosotros somos seguidores de Cristo? ¿Cuál es ese temor, hermanos? ¿Por qué no queremos bajar a las aguas? ¿Por qué no queremos que ese hombre viejo muera y salga la criatura nueva que Dios desea en cada uno de nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué impide? Dijo el eunuco. ¿Qué impide? ¿No será acaso, hermanos, que en realidad nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? Y es un peligro, hermanos, morir sin el bautismo. Y no es que el bautismo nos salve en realidad, hermanos, pero sí la desobediencia a Dios. Esa es la que al final nos va a condenar, hermanos. La desobediencia a Dios, porque Él ya dio el mandato. Nosotros estamos para cumplir. Y cuando yo no quiero cumplir, yo lo que le estoy diciendo a Dios, no quiero obedecerte. Eso es todo, hermanos. Con nuestra actitud es lo que le decimos a Dios, yo no te quiero obedecer. Como los hijos de Israel dijeron, ellos querían un rey y Dios reinaba en todos ellos y ellos dijeron, no, ponnos un rey como los demás.
nosotros no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Nosotros mismos queremos seguir gobernando nuestras vidas, hermanos. Ahora, no se nos está pidiendo, hermanos, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios sabio, y Él en ningún momento nos está pidiendo, hermanos, que seamos perfectos todavía. Sabe que mientras estemos en esta carne pecaminosa, no vamos a ser perfectos. Pero Él nos está dando la forma de cómo alcanzar esa salvación, y es obedeciendo su palabra, hermanos. Vamos a ver en Hechos, capítulo 2, hermanos. Como nuestro Dios, Hechos capítulo 2, versos 36 al 38. Como nuestro Dios, hermanos, dice que debemos ser enseñados, debemos creer en nuestros hermanos en Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, del verso 36 al 38, hermanos. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá, hermanos, podemos ver que está el tercer requisito para nosotros ser bautizados. Ellos le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Les preocupó, hermanos, cuando Pedro les empieza a decir: ustedes crucificaron a Jesucristo. Ellos preocupados, tal vez asustados, porque dice compungidos de corazón. ¿Qué haremos?, dice. Y Pedro les da la respuesta, hermanos, y les dice: primero que nada, arrepentíos. Tiene que haber un arrepentimiento en ustedes. Si ustedes no se arrepienten, no pueden ser bautizados. Y es cierto, hermanos. Por eso yo les decía, usted se puede bautizar a lo mejor sin arrepentimiento, sin ser enseñado, solamente por emoción, bajar al agua, subir del agua y salir igual. Decía un predicador: cuando usted baja al agua y es hundido el hombre, representa la muerte, ¿verdad, hermanos? Y cuando sale, representa nuevamente la vida. Y a veces pasara que sucede, como dice este predicador, hermanos, que cuando nosotros bajamos al agua
y nos van levantando, nosotros agarramos con la mano y le decimos al hombre: viejo, no mueras, vente, te necesito todavía. Y muchas veces, hermanos, ese proceder viene porque no ha visto un arrepentimiento en nosotros. Como dije al principio, nos bautizamos porque nos están, dice los hermanos. Pero no lo siento, no lo quiero hacer. Más bien es por complacer al hermano que por complacer a Dios, hermanos, o por cumplir el mandamiento de Dios. Y por eso pierde el efecto que el bautismo lleva en nosotros, hermanos. Nunca haga eso, hermanos. Póngase en comunión con Dios, doble sus rodillas y ruéguele que lo ayude a tener ese deseo interior, hermanos, que procede de nuestro Dios, para que ese bautismo surja su efecto, hermanos. De verdad, hermanos, nunca se bautice por compromiso, por escuchar que alguien lo está empujando, no, hermanos, ni menos por emoción. No lo haga, hermano. Hágalo de una forma porque usted tiene esa convicción de que quiere hacerlo para nuestro Dios, hermanos. De otra forma, vamos a seguir con la vida igual que llevábamos antes, hermanos. Créanme. Vamos a leer en San Mateo capítulo 3, hermanos. Vamos a ver qué nuestro Dios nos dice. San Mateo capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice así, hermanos. San Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 8. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viniendo él, muchos de los fariseos, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es, hermanos, todos estos fariseos, todos ellos sabían la ley de Dios. Es más, la guardaban mejor que nosotros, hermanos. Pero ¿se da cuenta las palabras de Juan el Bautista, hermanos? Dice: ustedes lo están haciendo solamente por evitar el castigo que viene. Ustedes no están arrepentidos. Ustedes no lo están haciendo de corazón este bautismo. Ustedes solamente están buscando escapar de algo que se viene, pero no con un corazón sincero a Dios. Y por eso los reprueba y les dice: id primero y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Ese arrepentimiento, hermanos. Para ser bautizados nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestra vida que estamos llevando. Porque muchas veces podemos llevar una vida dentro de la iglesia santa y pura, pero fuera de ella llevar una vida que a lo mejor nuestro Dios nos reprochará algún día, hermanos.
Nosotros para poder ser bautizados necesitamos esas tres características. Primero, ser enseñados, luego creer en nuestro Salvador Jesucristo y luego arrepentirse. Porque, hermano, si usted no es enseñado, ¿cómo va a creer en el Salvador? ¿Cómo puede creer en el Salvador? No podría. Si usted no es enseñado que Jesucristo vino por los pecadores y vino, como dice San Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo para que fuéramos salvos todos. Por eso es que es tan importante, hermanos, conocer esos tres requisitos, hermanos. Y vamos a ver San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 21, hermanos, y luego el versículo 24. Vamos a ver qué dice Jesús. Y esto lo está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 24, nos saltamos al versículo 24 y dice así Jesús, sigue hablando él, hermanos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está haciendo bien claro, hermanos, y nos está diciendo, hermanos, si usted no guarda mi palabra, mi mandato, usted puede decir que me ama, pero yo le estoy diciendo que usted no me ama, porque no pone por obra lo que yo les he mandado. Y por eso es que veíamos al principio, hermanos, de la lectura que empezamos en Mateo, que él decía que nos enseñara todas las cosas que él había mandado. Y el bautismo, hermanos, él dijo, id y predicad y bauticen, ¿verdad, hermanos? Ahí está la orden, bautizarlos. Todo aquel, hermanos, que tal vez lleva años sin querer bautizarse, simplemente es que no ama al Señor Jesús, hermanos. Si usted ama al Señor Jesús, nuevamente la pregunta, ¿por qué no se quiere bautizar? Si usted ha escuchado la voz de Jesús, la voz de Dios, ¿por qué no se quiere bautizar? Piénselo, hermano, recapacite, reflexione, doble sus rodillas, hermano, y pídale a Dios que le quite ese mal pensamiento de no querer escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es eso, hermanos? Ya creímos, ya nos enseñaron. A lo mejor nos falta el último, hermanos, querernos arrepentir de esta vida de vanidad, de suciedad, no sé yo, usted lo sabe, yo lo sé, en mi persona. ¿De qué nos debemos de arrepentir? Para que usted pueda ser salvo, hermanos.
Porque si usted muere sin cumplir este mandamiento, hermanos, puede perder su salvación. Y a lo mejor usted puede decir, hermano, pero el ladrón no se bautizó. Y Cristo pues le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó, hermano. Pero no en todos los casos es así, hermano. Dios nos ha dado, Él no tenía otra oportunidad, hermanos. Él no se podía bajar de la cruz y arrepentirse y bautizarse, no, hermanos. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad, hermanos. No estamos crucificados todavía ahí en ese madero literalmente para que no podamos bajarnos y obedecer a Dios. Y dice que es menester obedecer a nuestro Dios, hermanos. Es menester, es necesario hacerlo. De otra forma, nuestra salvación, hermanos, la podemos perder. Así que la invitación, hermanos, de todo corazón es que si usted no ha dado ese paso, por amor a Dios lo haga, hermano. Bautícese. ¿O será que acaso no quiere la salvación, hermanos? Porque yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, hermanos, ese es nuestro deseo, salvarnos. Por eso estamos aquí, en el arca de salvación, aquí. Entonces obedezcamos, hermanos, a la voz de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6, del verso 3 al verso 6. Que tiene que causar un bautismo genuino, hermanos. Un bautismo que ha sido dirigido por nuestro Dios y no por las personas, hermanos. Que el que nos ha convencido es nuestro Dios y no la persona, hermanos. Dice así el versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros fuimos bautizados, ese hombre viejo, hermanos, tuvo que haber muerto, porque dice en la palabra de Dios que ese hombre está viciado a las cosas del mundo. Tuvo que haber muerto, porque así lo está diciendo el Señor. Cuando nosotros salimos del agua, hermanos, tuvo que haber nacido una nueva persona en nosotros. Tuvo que haber sufrido un cambio nuestra vida y nuestra persona. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tuvo que haber sufrido ese cambio? Nuestra vida, nuestra persona. ¿Y en qué tuvo que haber sufrido ese cambio, hermanos? Vamos a ver
Colosenses, hermanos, en el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Dice así, hermanos: después de que nosotros fuimos bautizados, el hombre viejo murió, resucitó el nuevo hombre. Entonces ahora vamos a ver qué tuvo que suceder en nosotros, qué debemos de buscar. Y dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Cuando nosotros fuimos muertos en ese bautizo, hermanos, tuvo que salir el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo tuvo que haber dejado ya todas estas cosas, hermanos. Por eso es que sábado tras sábado, hermanos, les decía yo, está la enseñanza de Dios para sus hijos. ¿Qué tenemos que dejar? ¿De qué nos tenemos que apartar? ¿Qué no debemos hacer? Nuestro Dios sábado tras sábado nos está enseña y enseña y enseña, hermanos. Pero muchas veces les decía yo, hermanos, no surge efecto la palabra de Dios, no porque no tenga poder, porque dice que la palabra de Dios, hermanos, en unas versiones dice es como un martillo, pero en otras versiones dice es como un marro. Algo fuerte. Dice que está, da y da, hermanos, hasta que cumple su objetivo, y es quebrantar la piedra. Esa palabra de Dios, hermanos, es ese marro que a nosotros nos está, da y da, pero tiene un propósito, él, quebrantar este duro corazón, hermanos, para que alcancemos esa salvación. La salvación está en escuchar la voz de Dios, hermanos, en creerle a Dios. Él dijo que mandó a su Hijo para que fuéramos salvos todos. Sí, hermanos. Él dice que el pueblo debe ser bautizado para alcanzar salvación. Sí, hermanos, es un requisito. Y vuelvo a rectificar, hermanos, no es que el bautismo nos salve, nos salva a Cristo, pero la obediencia a ese mandamiento que Él nos dio es la salvación, hermanos. Porque usted no puede decir que ama a Cristo y no quererse bautizar. Usted no ama a Cristo, hermanos. Cada que nosotros nos negamos a cumplir uno de los mandamientos, sea de Dios, nosotros no amamos a Dios. Y Dios lo tiene claro con su pueblo cuando Él les hablaba y ellos no querían obedecer. Dios les decía, ustedes no me aman. El profeta Isaías les decía bien claro, hermano, ustedes solamente de labios me aman, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, con sus hechos no dicen que me aman, con sus hechos me están diciendo que no me aman. Y así cada uno de nosotros, hermanos, que nos resistimos con el conocimiento, con el arrepentimiento y con la enseñanza a ser bautizados, le estamos diciendo eso a Dios, hermanos.
todavía no te creo, todavía no estoy seguro. Es necesario, hermanos, que cumplamos ese requisito. Es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Y es necesario que lo hagamos porque sientamos eso en nuestro corazón, hermano. Y si no lo has sentido, no culpa a ningún hermano, hermanos, que esté aquí arriba y que diga, no me hacen sentir, no. Si no sentimos eso, hermano, es porque no doblamos las rodillas sinceramente delante de nuestro Dios y le decimos que Él trabaje en nuestro corazón, hermanos. Es por eso, no es otra cosa. Porque nosotros hemos endurecido el corazón y no queremos recibir el consejo de Dios. Es eso, hermanos. Pero estamos a tiempo de reflexionar, hermanos, de pensar, de meditar y de aceptar el consejo de nuestro Dios, porque es para nuestro bien, hermanos. Dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Dios no necesita la salvación. Dios es el que da la salvación. Mi hermano Robert lo explicaba antes, hermanos, y me pasaba ese tic. Y es así, hermanos. El bautismo nos salva. El que salva es nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. El plan de salvación, hermanos. Ahí está. Es Dios el Salvador a través de Cristo Jesús quien nos salva, hermanos. El bautismo es solamente para que vean, hermanos, que nosotros somos hijos obedientes, que el mandato del Señor Jesús lo estamos cumpliendo como Él lo dejó especificado, ir y predicar el Evangelio y bautizarlos a todos. Ese es el mandato. Yo amo a Jesús, yo obedezco a Jesús. Y Él lo mandó, hermanos. Así que hagamos caso a la voz de nuestro Salvador, hermanos. Como ejemplo, hermanos, vamos a leer Hechos, capítulo 8. Un ejemplo, hermanos, porque miren, Hechos, capítulo 8. Pablo también, hermanos, un gran ejemplo, un perseguidor de la iglesia, hermanos. Y dice que cuando él iba en camino, dice que tiene un encuentro con el Señor, lo deja ciego. Y él tiene una plática con él. Y él le dice, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya Cristo le empieza a decir, hermanos, manda a Ananías a que ore por él porque él había quedado ciego. Y cuando llega Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, dice. Y al final le dice, para que sean perdonados tus pecados, pronunciando su nombre. Tú ya tuviste el encuentro. Cristo lo evangelizó a Pablo directamente. Ya lo tuviste, ya te enseñaron. ¿Qué vas a hacer? Ahora te toca bautizarte. No te detengas. Tú eres el instrumento escogido para Dios y lo vas a hacer. Y él se arrepintió, hermanos. Dejó de perseguir a la iglesia. Y él entonces empezó a hacer que la palabra de Dios floreciera en todo momento, hermanos. Eso es, arrepentimiento, eso es. Volverse de lo malo a lo bueno, con la misma fuerza, con la misma ímpetu, pero a lo bueno, hermanos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros,
en nuestro arrepentimiento, después de ser bautizados, que con ese ímpetu que nosotros teníamos para hacer el mal, ahora salgamos con ese ímpetu para hacer el bien, y así, hermanos, muéstremos que somos hijos de Dios. Vamos a leer rápido Hechos capítulo 8, hermanos, verso 20 al 23. Dice así: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este es Simón el mago, hermanos. Él acababa de bautizarse. Pero él quería comprar con dinero ese don de Dios, que dice que él veía que los apóstoles ponían las manos en las personas y el Espíritu Santo de Dios era derramado sobre ellos. Y él dice: yo quiero eso. ¿Cuánto quieren? Porque yo al que le imponga las manos pase lo mismo. En realidad, pensando, hermanos, ¿por qué se bautizó Simón? ¿Por arrepentimiento? ¿De veras creyó en el Salvador? ¿O porque veía las marcas o veía los prodigios que se hacían? Por eso Pablo dice: arrepiéntete. Vamos a ir acabando, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 4 al 7, hermanos. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 14 al 17, y ahora sí, hermanos, ya descansaron. Les pido por favor se pongan de pie. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Así que la voluntad de Dios es que nos bauticemos, cumplamos su mandamiento, hermanos, y así, creyendo en el Salvador y siendo bautizados, alcancemos esa salvación para nuestras almas, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.